El título del tema es ¿para quién vives? ¿Para quién vives? Es como manera de interrogación. ¿Para quién vives? Gálatas 2:20. Entonces vamos a hacer lectura de la palabra del Señor para bendición de nuestras vidas, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso dijo el apóstol Pablo a los Gálatas cuando se presentó la oportunidad o el momento de el apóstol Pablo exhortar a los Gálatas. Cuando él recita este pasaje, es porque él estaba viendo cómo los Gálatas, después de haber sido libres, otra vez estaban volviendo a la esclavitud. Y si usted analiza todo el libro de los Gálatas, en diferentes, los otros capítulos, dice, si se va al 4 versículos, dice que exhortación contra el volver a la esclavitud, el propósito de la ley, el pacto de Dios a Abraham. Cuando él le dice esto a los Gálatas, los está exhortando porque después de ellos haber sido libres, querían volver a la esclavitud, o sea, vivir según la ley de Moisés, cuando ya estaban en la gracia. Querían volver a la esclavitud, volver allá de donde el Señor los había sacado. Entonces el apóstol Pablo los exhorta y les dice, les dice de él: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ahora le pregunto, ¿cree usted que vive para Jesús? ¿O cree usted que está crucificado juntamente con Cristo? No me responde. Eso es suyo con Dios. Nosotros sabemos que a través de la palabra, Dios, a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado. Amén. ¿Cuántos sienten que Dios les ha llamado? Amén. ¿A cuántos Dios ha rescatado de allá del mundo de donde estaba? La esclavitud del pecado, del vicio, del alcohol, de andar desordenadamente igual a las mujeres. Y Dios, en su infinita misericordia, le sacó de allá, de ese mundo perdido de donde estaba, y hoy está aquí. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho eso con usted? Amén. Yo lo creo que lo ha hecho conmigo. Aunque cuando yo me convertí al Evangelio solo tenía 16 años. O sea, mejor dicho, como dicen por ahí en el mundo, que los jóvenes hoy en día uno les predica la palabra y algunos le dicen a uno: déjeme gozar la vida. O sea, yo no anduve, le doy gracias al Señor que su misericordia me alcanzó y no anduve desordenadamente, ni tampoco tuve ese deseo de pronto ni tampoco lo expresé de que déjenme gozar la vida. Era muy reaz al Evangelio, sí, porque tenía un concepto erróneo. Decía que el Evangelio era para la gente floja. Y cuando yo llego a la casa, después de un año de estar por fuera, que el pastor de la iglesia en ese entonces era mi papá, y encuentro que mi hermana mayor se había convertido, y le digo: yo ahora sí llegaste donde ibas a llegar, y ahora sí te metiste a floja, porque eso es lo que se vive acá, le decía yo a ella. Recuerdo las palabras que ella me decía: el Señor te va a convencer de todo lo contrario. Después de pasar unos días o un mes, no sé cuánto tiempo exactamente, recibí al Señor, teniendo solo 16 años.
Le doy gracias a Dios porque me pudo alcanzar en mi juventud. Y todo este tiempo, desde ahí para acá, he dedicado mi vida al Señor. De pronto han habido momentos en que no lo he hecho de pronto como mi corazón lo ha anhelado, por las circunstancias y por lo que a veces uno vive en la vida cotidiana. Pero le doy gracias a Dios que aquí me he mantenido. Y nuestra vida, cuando dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, usted y yo debemos anhelar, más que anhelar, vivir todo el tiempo crucificado con Cristo. ¿Usted sabe qué es estar crucificado con Cristo? ¿O qué es estar crucificado? Estar crucificado, ustedes saben cómo crucificaron a Cristo, no lo han visto por las películas, y que la misma palabra, no tanto la película, sino que la Biblia lo dice. Cogían un madero, hacían una cruz y cogían a la persona y ¿qué le hacían? La clavaban allí, ¿cierto? De sus pies y de las manos. Lo clavaban allí. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que con Cristo está juntamente crucificado, ¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo allí? O sea, mi diario vivir, mi vida está crucificada a la cruz de Cristo. A vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Usted sabe que cuando una persona se apasiona por algo, su vida gira alrededor de lo que esa persona, por lo que esa persona está apasionado. Y recuerdo algo que me pasó una vez con una persona cuando vivía en Caucasia, Antioquia. Yo trabajaba en un almacén y un día llegó un señor, un señor muy de mucha edad ni tampoco muy joven, allí en una edad más o menos, y me dice, un paisa: oiga, pues niña, ¿dónde están por ahí las camisetas de la selección Colombia? Vea que hoy juega la selección Colombia. Y yo le dije, yo creo que no hay, déjeme buscar. Dice, eso sí sería lo más berraco, que usted no consiga esa camiseta. Vea, es que yo, el fútbol, esa es mi pasión. Y me decía así como con un desespero: esa es mi pasión, es que yo el fútbol lo llevo en las venas. Me decía así, lo llevo en las venas, es que usted sabe lo que es eso. Me decía así. Y yo me acuerdo que le dije, pero cálmese, que se va a reventar. Y ese hombre desesperado me lo reiteraba una y otra vez. Entonces ahí podemos notar que la vida de ese hombre giraba alrededor del fútbol. Como los mismos futbolistas, o sea, los que juegan, ustedes saben que la vida de ellos gira alrededor de eso. Entonces la vida del cristiano que está juntamente crucificado con Cristo, alrededor de quién debe girar su vida constantemente, todos los días, cada segundo, cada minuto, cada instante. ¿Alrededor de quién debe girar? De Cristo. Dios nos dio la vida a nosotros para que vivamos para Él. Vamos a mirarlo en un texto rápidamente en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 9. Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios mostró su amor, dio a su Hijo unigénito para que viniera al mundo, muriera en nuestro lugar. Pero eso no lo hizo en vano, no lo hizo para que se quedara allí, lo hizo para que usted y yo vivamos para Él. Entonces aquí está la respuesta del título de la meditación de la palabra.
Dios nos dio la vida para que vivamos para Él. Allá en Juan 10:10 todos sabemos lo que dice, que el ladrón no vino sino a hurtar y a destruir, mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Tomamos la última parte del texto. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Pero le vino a dar esa vida a usted y a mí en abundancia, no para que nosotros la desperdiciemos en otras cosas que de pronto a Dios no le agrada, que de pronto no estamos como que girando alrededor de aquel que un día fue crucificado para que usted y yo estuviéramos aquí, enredándonos en aquellas cosas que Él no quiere, que a Él no le agradan. Él nos ha dado la vida en abundancia, es para que la disfrutemos, para que la vivamos en Él. Para eso Él nos ha dado la vida. Porque muchas veces en la vida humana tenemos la tentación de no vivir para Dios. Vamos a mirar en 2 de Timoteo 2:4. Segundo de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que está crucificado con Cristo se enreda en los negocios de la vida, en los afanes de la vida, en las cosas que están allá afuera, que nos apartan muchas veces del Señor. Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos provea, muchas veces mirándolo del punto de vista cuando estamos desempleados, le pedimos un empleo al Señor y el Señor nos da el empleo, y entonces ese empleo empieza a absorbernos de tal manera que llega el momento que usted no tiene tiempo para buscar a Dios, que usted no tiene tiempo para dedicárselo al Señor, porque entonces dice: yo estoy cansado, yo no puedo ir al culto, yo no puedo ir al tiempo de oración porque está cansado. ¿Y dónde quedó el que está juntamente crucificado con Cristo? Entonces en la vida humana muchas veces tenemos la tentación de no vivir para Dios, porque muchas veces por descuido a estas cosas que les había mencionado, tenemos la tentación a quedarnos allí. Y nosotros debemos de mirar y meditar y analizar que tenemos que llevar como cristianos que somos una vida equilibrada. Tenemos que saber que tenemos que buscar a Dios, que hay que trabajar, ¿verdad que sí? Porque la palabra lo dice así, que hay que trabajar, es cierto, pero también hay que buscar a Dios. Porque ningún cristiano que se llame cristiano, que esté juntamente crucificado con Cristo, va a descuidar su vida en el Señor, va a descuidar su vida de oración, su vida de búsqueda en ayuno, en la presencia de Dios. Ese cristiano que se dice que está juntamente crucificado con Él, no puede descuidar la vida espiritual. Aunque esté cansado, aunque esté enfermo. Yo con algunas personas a veces le he dicho, que le digo: hermano, va para el culto. No, estoy cansado. Pero es que ¿quién le dijo a usted que está al culto va a trabajar? Acá a la iglesia se viene a alabar al Señor. Y alabar al Señor, yo pienso que no es un trabajo muy pesado. ¿Cierto que sí? Entonces esas cosas se presentan, que muchas veces nosotros tenemos la tentación de no vivir para Dios. Y mire que
el texto de 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahí estaba colocando el apóstol el ejemplo de que las personas que son, por ejemplo, militares, incluso los atletas, ellos, si usted ve los noticieros o ve, por ejemplo, los ensayos de un equipo de fútbol, usted sabe que siempre su vida gira alrededor de eso que ellos hacen. Los que son militares, de pronto en sus tiempos de descanso que les dan, pero mientras que estén en el servicio que están prestando, ellos no lo ve usted haciendo otra cosa que no sea eso. Así de igual forma nosotros como cristianos que somos, que estamos llamados a estar crucificados juntamente con Cristo, o sea, llevar constantemente nosotros, llevar una vida conforme al agrado del Señor. Porque si mira la última parte del versículo 4 de 2 de Timoteo, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y nosotros, bíblicamente se dice que nosotros somos soldados de Cristo. Y si somos los soldados de Cristo, tenemos que hacer todo a fin de agradar a aquel que nos ha tomado por soldados. Amén. Nosotros tenemos que muchas veces hacer una pausa en nuestra vida y mirar si realmente yo todos los días estoy crucificando las pasiones y las cosas que me apartan del Señor, aquellas cosas que no me dejan tener una estrecha relación con Dios. Si constantemente estoy crucificando eso, yendo allá al Señor, porque si usted ve que la cruz representa de que a la persona que se está crucificando lo crucifican por algo, y ustedes saben que a Cristo lo crucificaron, ¿por qué lo crucificaron? Lo crucificaron, Él se entregó a la muerte de crucifixión para darnos la vida que nosotros tenemos hoy. Y dice la palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, llevó todas nuestras maldades, nuestros pecados, los crucificó en la cruz. O sea que la cruz representa de que nosotros todos los días tenemos que crucificar el pecado, que tenemos que crucificar los malos pensamientos, que tenemos que crucificar todo aquello que nos aleja de la presencia del Señor. Porque resulta, amado hermano, que muchas veces vivimos para todo, menos para Dios. Muchas veces vivimos para de pronto lo que nosotros queremos. O sea, vivimos nuestra propia vida, mas no vivimos para Dios. Vivo lo que yo quiero, vivo conforme yo quiero, vivo para agradar a alguien especial, vivo para mi empleo, vivo para cualquier cosa que se llame fuera de Dios, menos para Dios. Muchas veces vivimos para todo. Nos preocupamos más por las cosas materiales que por vivir para Dios. Usted encuentra en nuestra sociedad hoy en día que eso no está malo, porque la Biblia también nos enseña que tenemos que hacerlo. Pero como le decía hace un momento, que nuestra vida debe ser una vida equilibrada, de que no dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Y si buscamos a Dios, trabajamos, buscamos a Dios. Los muchachos que están en las universidades, en los colegios, tienen que saber que tienen que estudiar, pero que también tienen que buscar a Dios. Tenemos que ser conscientes, porque la palabra nos lo dice, que aparte de hacer cualquier cosa acá cotidianamente hablando, tenemos también que buscar a Dios, que vivir para Dios. Porque muchas veces vivimos, como le decía, para todo menos para aquel que un día murió y resucitó y vive, y para que
para que vivamos para Él. Si nosotros queremos vivir para Dios, realmente tenemos que tomar nuestra cruz todos los días. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Él lo dijo en su palabra. Y vámonos allá al Evangelio de Lucas, el capítulo 9, el versículo 23, dice la palabra. Y decía a todos, o sea Jesús, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su ¿qué? ¿Cada cuánto? Cada día. ¿Y qué más? Jesús lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Él está diciendo en su palabra, niéguese a sí mismo, que muchas veces nosotros tenemos que negarnos a aquellas cosas, negarnos a hacer lo que nosotros queremos hacer, para entonces hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tomar nuestra cruz y entonces seguir al Señor. Eso de tomar la cruz cada día es que usted y yo estamos llamados que todos los días, porque ni siquiera un día, ni por una semana, ni un mes, sino es cada día, dice la palabra, porque usted lo acaba de leer. Tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. O sea, todos los días nosotros tenemos que ir al Señor. Ir al Señor y crucificar todos los días. Porque no me diga usted que como humanos que somos, porque somos humanos. Aquí todavía nadie es un ser, un espíritu que no, invisible. Como una vez que había unos hermanos, todos dos cristianos, pero había uno que no sabía leer. Pero él oía, cuando hacían lecturas, él escuchaba. Y una vez escuchó hacer una lectura del pasaje donde dice que andar en el espíritu. Y entonces él le decía al otro y empezaron a altercar y le decía: ¿cómo es ese cuento de vivir en el espíritu? O sea que mi espíritu se va a salir y va a andar por ahí, y ambulante por ahí, que nadie lo va a ver. Y entonces el otro trataba de explicarle que era vivir en el espíritu. Nosotros tenemos que saber que todos los días tenemos que ir al Señor y crucificar todas aquellas cosas que muchas veces no nos dejan seguir, que muchas veces nos estancan, que muchas veces nos detienen. Yo a veces me pongo a analizar y miro de que mucha gente cristiana se arruina su vida porque no tienen o no ponen en práctica esta parte, esta palabra de ir todos los días al Señor. A veces hay personas que se creen tan autosuficientes que no necesitan de pronto de aplicar esta palabra a su vida, porque creen que ya lo han logrado todo. Pero déjenme decirle una cosa, amado hermano: mientras que nosotros estemos aquí en esta tierra, mientras que Cristo no nos haya llevado, todos los días tenemos que luchar, todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios para que aquellas cosas malas que hay en nosotros sean crucificadas. Muchas veces nosotros nos ocupamos y tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para dedicarle al amigo, al hermano, a cualquier persona en especial, menos para ir a Dios. Tiempo para vivir para Dios. Muchas veces nos ocupamos en todas estas cosas. Por ejemplo, los muchachos que están ennoviados. Muchas veces el novio tiene tiempo para la novia para el novio, pero menos para buscar a Dios. Usted se da
su lugar. Yo un día también fui novia y yo tenía muy en claro eso, y siempre me tracé la meta de que los tiempos en que yo debía de buscar a Dios era ese tiempo mío para buscar a Dios. Y aquí está mi esposo y él lo sabe, que yo sacaba mis espacios para buscar al Señor. De pronto mucha gente mira de pronto y dice, pero de pronto era la pastora no, esa que se metía, que esto y que lo otro, y ahora no lo hace, de pronto como ella lo decía. Es verdad que yo ahora no lo hago. ¿Y sabe por qué? Porque tengo 3 niños pequeños, aunque yo no miro visión como un obstáculo, como una maldición, los miro como una bendición. Solo que ellos ahora están pequeños y necesitan mucho de mí. Necesitan mucho cuidado. Y un niño a la edad que están ellos exige mucho, de mucho cuidado, exigen de mucha atención. Pero Dios sabe el deseo de mi corazón y que me he mantenido, porque día a día voy al Señor, y que a veces vienen pensamientos macabros por ahí, pero entonces yo sé a donde quién tengo que ir para crucificarlos, porque la cruz es que se lleva la maldad, a la cruz es que se crucifica el pecado, todas aquellas cosas malas que a veces nos estancan. Y nosotros tenemos que tener nuestra prioridad, y nuestra prioridad se llama ¿quién? Se llama Jesucristo. Para que nuestra vida cristiana sea un éxito y sea de un constante crucificar, como lo dijo el apóstol Pablo, que todos los días, lo dijo Jesús, que la cruz hay que tomarla todos los días. Usted lleva la cruz y ahí enseguida crucifica, se le vino un mal pensamiento, enseguida lo crucifica. Se le vino un mal deseo que no, usted sabe que a Dios no le agrada, enseguida ahí, porque como lleva su cruz, enseguida lo puede crucificar. Amén. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por usted. Amén. La palabra es muy clara y el Señor no se equivoca. Él nos habla. Y qué bueno, amado hermano, que ahora estos tiempos, este año, nosotros estamos con una nueva perspectiva, con un nuevo despertar, y estamos buscando a Dios de una y otra manera. Estamos buscando al Señor en oración, estamos buscando al Señor en ayuno, estamos buscando al Señor de las formas que Él así lo ha designado, y estamos allí metiéndolo. En qué bueno que todos aprovecháramos esos tiempos. Porque sabe una cosa, no como dijo un dicho, una canción, que el tiempo que se va no vuelve. Y si usted lo analiza, tiene como algo de positivo, porque usted, el sueño si se trasnochó anoche, ese sueño usted no lo vuelve a reponer. Por mucho que usted diga, mañana voy a dormir todo el día porque no pudo dormir anoche, ese sueño no lo vuelve a reponer. Así que si el tiempo, ahora es el tiempo de buscar a Dios, lo estamos buscando. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estamos buscando al Señor. ¡Qué bueno, amado hermano, que todos nos concientizáramos de buscar a Dios! Porque sabe una cosa, muchas personas que teniendo el tiempo y la facilidad de hacerlo no lo hacen. Déjeme decirle que un día tendrán que rendirle cuenta a Dios. No sea como una vez que presentaron una película aquí, algo relacionado a lo de rendirle cuentas a Dios, y en esa película llegó un hombre a rendirle cuentas a Dios, y el Señor le decía, fulanito, ¿y tú por qué no me buscabas? Y él decía, el tiempo, Señor, el tiempo, Señor. Ese día no hay excusas. Ese día no hay excusas para mí. No es como dicen por ahí, que desde que nacieron las excusas, nadie es culpable. Mientras que tengamos razón, uso de razón, somos culpables de nuestros hechos, amén. Y de lo que hagamos, porque somos personas responsables, y un día Dios nos va a pedir cuenta por lo que hayamos hecho.
Y Dios nos va a pedir cuenta por eso, que si teniendo el tiempo para buscarlo, mejor nos echamos a dormir o hacemos otra cosa diferente a buscar a Dios. ¿Y usted cree que de esa manera usted va a estar crucificándose? Porque es que crucificarse es un sacrificio demasiado grande. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue algo grande, tanto que una canción por ahí que dice que márchate si quieres, cobarde, cobarde. Esa canción, hay una parte que dice esa canción que muerte más espantosa que haya habido jamás fue la que Cristo vivió. Y Él lo hizo y no lo hizo en vano, lo hizo para que usted y yo hoy estuviéramos aquí. Amén. ¿Y cómo es posible, amado hermano, que si Cristo se sacrificó tanto por nosotros, nosotros teniendo el tiempo, la disponibilidad de buscarle cada día, de aprovechar el tiempo, de buscar su presencia, de ir a Él y crucificar las cosas que no le dejan seguir, vamos a estar de pronto, si es posible, dormidos o desperdiciando nuestro tiempo haciendo qué cosas? Todo diferente menos al Señor. Nosotros tenemos que concientizarnos que la vida del Señor es un sacrificio. Y así que si usted no quiere sacrificarse, estamos graves. Así que si usted y yo queremos vivir para Jesús, cada día tenemos que tomar nuestra cruz. Y entonces poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora entonces, ¿quién vive en mí? Gloria al Señor. Que esa palabra que nosotros podamos decir, ya no vivo yo, pero ahora vive Cristo en mí, se cumpla en nosotros. Y no de cumplirse de que porque somos cristianos, sino que sea una evidencia de que nosotros vivimos, de que Cristo vive en nosotros. Pero muchas veces todavía vivimos nosotros en nosotros mismos y somos cristianos. Déjeme decirle, amado hermano, en esta mañana, dejemos, el asunto aquí es que dejemos de vivir nuestra vida y vivamos para Dios. Dejemos de vivir nuestra vida, nuestras comodidades y todo lo que de pronto las bendiciones que Dios nos ha dado, porque muchas veces Dios nos bendice tanto que nos enfatizamos más en la bendición que en el que nos dio la bendición. Y esa no es la voluntad de Dios. Y mucha gente, a veces Dios los bendice de tal manera y terminan quedando otra vez en las tablas porque no aprovecharon de estar en aquel que les dio la bendición. Y recuerdo un testimonio de un hombre por allá en el sur por allá del barrio de Antioquia, en unas veredas para adentro, y él venía orándole al Señor que le diera una bendición, que lo bendijera, y por todas esas tierras habían descubierto minas y sacaban mucho oro, y él decía: y las tierras mías, ¿qué, Señor? Y entonces el Señor le permitió de que allí llegaran los mineros esos y descubrieron que también en las tierras de él había oro. Y empezaron a trabajar, y hasta el hombre empezó a enriquecerse. Y la esposa de él ya entonces andaba con todos los dedos de las manos llenos de anillo de oro. Andaba con cadenas y con aretes, hasta tres aretes de cada oreja. Y entonces, y él andaba también con sus buenas cadenas, anillos, unas pulseras de oro que le llaman y que esclava y todas esas cosas. Y en el barrio en ese entonces el mejor caballo que podía existir en la región era el de él. Entonces ya el hermanito ya no iba a las escuelas dominicales, sino que salía los domingos a pasearse de pantallero por las calles del Bagre en el caballo. Usted sabe, caminan esos caballos así como todos pretenciosos, ¿cierto? Que caminan como de lado. Y entonces andaba el hermano en el caballo, y ya después entonces veían el hermano por allá los lunes en la mañana en los corredores, tirado, borracho, sin plata, y el caballo quién sabe dónde. Hasta el punto que sabe qué pasó, que este hombre se apartó
y la plata que el Señor le permitió descubrir en su finca, también se le acabó. Porque él miró más la bendición que al que le dio la bendición. Y quedó en las tablas. Hoy en día no más, tengo rato no volví a saber de esa familia, porque la esposa de él es familia mía lejana. Y mire lo que pasa cuando uno deja de vivir para Dios y se empeña en vivir para lo que Dios le ha dado a uno, y esa no es la voluntad de Dios. El llamado hoy es que nosotros vivamos para Dios. Y que cada día tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Y que en el camino, en nuestro caminar con el Señor todos los días, lo que haya que crucificar, ahí llevamos la cruz para crucificarla. ¿Amén? Gloria al Señor. Yo le invito a que se coloque de pie. Vamos a darle gracias a Dios.